Oremos. Los que podamos de rodillas, vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesús. Oremos. Mi Señor Jesucristo, mi Padre Celestial, muy agradecida estoy, Señor, porque estamos acá nuevamente, Señor, con mis hermanos y amigos en Cristo, Señor, en ti, alabándote, Señor. Gracias por ese privilegio y oportunidad que nos das de poder alabarte, poder cantarte, Señor, y unirnos en canto, Señor, con tus santos ángeles para honrarte, Señor, y glorificarte. Acá ya se ha oscurecido, Señor. En Colombia no, en muchas partes del mundo ya, en otras no. Pero es maravilloso, Señor, poder estar contigo en este día, poder terminar estudiando tu palabra, que tú seas el que nos enseñes, que tú seas el que nos dé sabiduría y discernimiento en todo, Señor, más en estos estudios. Y qué privilegio, Señor, es poder entablar conversación contigo en este momento, juntos, Señor, como tu pueblo, como hermanos que somos. Te pido por cada uno, Señor, de los que estamos presentes, para que tengas misericordia, Señor, también justicia, amor, que nos muestres cada detalle, Señor, que no te agrade y también cada detalle que te agrada. Que nos guíes, Señor, siempre, que cada día, Señor, hagamos tu voluntad y sepamos cómo hacerla, Señor, sepamos escucharte. Que nos limpies tanto, Señor, que algún día podamos hablar contigo, Señor mío. Y será tan emocionante, Señor, poder hablar contigo cara a cara. Te pido por cada una de las familias representadas aquí presentes, para que seas con cada uno de ellos, de nuestros hermanos de sangre, primos, familias, Señor, padres, que necesitan conocerte, Señor mío. Te pido por su salud física y espiritual. También, Señor, por la salud física y espiritual de cada una de las dos familias venezolanas, Señor, que esta mañana oramos por ellas. Tú sabes que tienen necesidad, tanto física como espiritual, Señor. Te pido para que guíes a las personas, Señor, nos guías para poder ayudarlos en cada uno de los aspectos que tú deseas. Y te pido, Señor, también nuevamente por tantos matrimonios, Señor, que están sufriendo en este momento, Señor, que no te conocen siquiera para poder hablar contigo. Bueno, mi Señor, una vez más te agradezco por permitirnos este estudio. Te pido que tú puedas estar acá con tus santos ángeles, Señor, que tengas misericordia con nosotros y vengas y nos enseñes, Señor mío. Que toda palabra que se hable es porque así es tu voluntad. En tu nombre santo, mi Señor Jesús, mi Padre celestial, por tus méritos y por tu sangre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, pero les voy a pedir un favor porque lo iba a hacer antes de terminar esta mañana. El Señor me trajo a colación un capítulo y preciso lo cerré, pero lo tengo aquí. Entonces les voy a pedir el favor que me ayuden a leerlo antes de continuar con las preguntas, que tiene que ver con la última pregunta que hice referente a el primer rey de Israel, literal, petición del pueblo, porque de esto pudimos analizar algo muy importante que el Señor quiere que lo leamos y también lo traigamos ahorita en este momento. Entonces, no sé si me ayuden con los integrantes aquí por Zoom. Venga, miramos de una vez. Está Tommy, está Leo, está Jessie, está Patty. Si podemos dejarlo así, sería bien, ¿sí? O sea, primero Tommy, segundo Leito, tercero Jessie y Patty al final, ¿sí? Esta parte tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy cuando el pueblo pide rey. Y fíjese que todavía tenemos consecuencias a hoy. Entonces la idea es que analicemos, leamos y a la final saquemos una conclusión para poder seguir con las preguntas. Dice, y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel,
El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo, Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no seas rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, han abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: Así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: Váyase cada uno a su ciudad. Bueno, los que leímos y también invitamos, si quieren dar un aporte rápido y corto ahí en YouTube, ¿qué piensan referente a este aspecto? A mí lo que me asombra primeramente es la paciencia del Señor, ¿no? O sea que Samuel fue el que se molestó primero, obviamente fue el primero al que le dijeron, pero pues no era voluntad de él tampoco que ellos hicieran eso, más sin embargo Dios le dice, déjalos, o sea, déjalos que escojan un rey, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. O sea, qué terrible eso, me parece a mí. Y cuánta paciencia del Señor. Me asombra muchísimo eso. Me asombra muchísimo la paciencia del Señor en este tramo que leímos. Y bueno, y se ve la rebeldía del pueblo, ¿no? Querían ser como el mundo. Querían ser como los otros pueblos que no eran del Señor. Entonces a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Queremos también ser como los del mundo, sabiendo que no somos un pueblo del mundo. Qué triste. Gracias, hermana Patti. ¿Alguien más? Sí, yo me uno a la hermana Patti en eso que ella dijo. Su pueblo siempre tiene que ser distinto porque tiene un privilegio el conocimiento y tiene que ser distinto siempre a lo que hace el mundo, ¿no? Pero uniéndome también a lo que decía la hermana Patti primero, que el Señor, bueno, al Señor lo rechazaron, ¿no? Pero como enseguida, claro, el que más se
se pone, bueno, bravo por decirlo así o como confundido es Samuel, ¿no? Y cómo el Señor le habla, le explica, aun cuando a él es al que lo están rechazando, y cómo en los versículos sobre todo que yo leí, cómo le da el proceder y el orden que está dentro de sus límites, como las perfumistas, las cocineras y panaderas, ahí está, ahí todavía están diferenciándose del mundo, cómo le da exactamente el orden y cómo se van a organizar. Hacer eso cuando te rechazan es, o sea, es algo que definitivamente solo hace el Señor. Y aún así lo hizo bajo sus parámetros, ¿no? Ya después se desviaron, ya es otra cuestión, pero, o sea, que te rechacen y tú hagas eso es mucho el amor que tiene el Señor por su pueblo. Gracias, Jessy. ¿Alguien más? Pues que, bueno, el Señor sabe que no era lo mandado y que no es lo que Él espera. Él espera la obediencia, pero Él permite para que cada persona pues nos estrellemos, porque así es como, de pronto la forma como aprendemos, y aún así a veces no se aprende. Entonces, pues, sí, como el papá, como un padre, bueno, no lo quiere así, bueno, entonces hagámoslo a su forma, pero después vamos a ver las consecuencias. Entonces también, pues es una forma de que nos demos cuenta de que, pues, hay que obedecer, ¿no? Pero a veces nos cuesta. Gracias, Leita. Bueno, hermanos, sí, es muy cierto. Creo que nadie más o alguien abrió el micrófono para poder seguir. La hermana María Doris llegó. Bueno, pues alguien que le cuente rapidito a la hermana María Doris que estábamos leyendo, de pronto tú, Jessy. Bueno, bienvenida hermana María Doris. Estamos leyendo Samuel, eh, el capítulo 8. Ujú. Entonces estamos viendo el pedido que le hace el pueblo y el rechazo que le hace el pueblo a Dios y piden rey. Entonces, como su profeta Samuel, en esos versículos ya siendo viejo, eh, cómo es que el Señor le explica a él, aun cuando lo rechazan, que era lo que estábamos hablando, cómo le va explicando cuál es el proceder, cómo se va a elegir al rey, cuál va a ser la organización y todo lo que van a hacer, aun cuando lo rechazaron, que es lo que nos hablan estos versículos. Entonces estábamos dando nuestras impresiones de que el Señor definitivamente es muy amoroso, y su pueblo lo rechaza, pide rey, pero él da todas las instrucciones para, bueno, seguir guiando a su pueblo. Entonces, primera Samuel 8. Mi esposito va a hablar. Hola. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, muy amables. Dios la bendiga, hermano. Bueno, hay un aspecto allí que es el detonante de esta decisión. No se excusa al pueblo de su decisión, pero sí me parece importante destacar que los hijos de Samuel son los detonantes. Se esperaba que Samuel, sin un profeta modelo del Señor, pues uno se pregunta, ¿y estos hijos por qué le salieron así, no? Pero ahí va la educación, no necesariamente porque alguien sea líder, sus hijos le van a salir mágicamente líderes y mágicamente consagrados. Es un error que muchos padres cometen y, eh, bueno, tarde o temprano el pueblo iba a pedir rey, ¿no? Pero si estos hijos de Samuel hubieran sido buenos jueces, con seguridad no hubiese sido en esa época, ya que Samuel mismo era juez y profeta a la vez y el pueblo lo quería mucho. Ahí la palabra dice que el pueblo lo quería mucho por su forma de proceder, la sabiduría que el Señor le había dado, que le empleaba al servicio del pueblo y pues lastimosamente estos hijos no fueron un reflejo de su padre. Yo tengo una pregunta de eso, estoy totalmente de acuerdo. Es un buen detalle. ¿Cuál sería la voluntad o sea, cuál sería el proceder correcto que hubiese hecho el pueblo, ¿no? Digamos que si estos hijos, se esperaba que estos hijos siguieran el curso y si Samuel moría, pues ahí venía como la herencia, ¿no? Pero por otro lado me pregunto, y más por lo que pasó con los hijos,
el Señor hubiese escogido alguno de ellos, sea consagrado o no para profeta, o el Señor a quien hubiese escogido por profeta. Seguramente hubiese proveído otro profeta, sean los hijos o no, pero bueno, pues el pueblo escogió otra cosa, ¿no? Ahí se notaba la esclavitud todavía interior del pueblo y que fue transmitido de generación en generación. Si nos ponemos a mirar cuando elegían jueces, eran conforme al corazón de Dios. Pienso que ahí el pueblo debió haber ido y pedir jueces conforme al corazón de Dios. Samuel no se podía negar. Si Samuel se había equivocado, Samuel tenía que reconocerlo y no se les olvide que por más profetas son humanos, no son infalibles. Se pudo haber equivocado, pero el pueblo, las intenciones del Señor es el único que conoce las intenciones del corazón del por qué usted está realmente haciendo eso. Entonces, las intenciones de este pueblo era siempre tener un rey parecerse a las otras naciones. Esas eran las intenciones del pueblo. Fíjese que siempre desde que salieron era volver a Egipto. Siempre, siempre fue muy poco el remanente literalmente que pudo comprender al Señor y seguirlo, ¿no? Y sí, como dice Tommy, pues eso no da la garantía de que si los padres son hasta profeta y todo, dé la garantía de que los hijos, a pesar del ejemplo, ¿no? Cada quien con su libre albedrío toma decisiones. Bueno, hermanos, continuaremos con la siguiente pregunta. En vista de lo que hablamos acá, en el texto bíblico de lo de Samuel, que es cuando ellos piden rey, vamos a ir ahorita a la siguiente pregunta para continuar con el tema del primer rey de Israel. Ahorita vamos a mirar el primer rey de Judá literal. ¿Quién fue? Hay una cosita, Alcira, es que en la mañana pues aclaramos y Seba nos explicó lo de los sarracenos, pero no se copió la pregunta, la respuesta pues. Sí, tienes toda la razón. Vamos a copiarla. Muy bien. Bueno, ahí es... Exacto, me la dice y ya voy a apuntar. No, los sarracenos fueron un muro de contención para el papado, pero no lo destruyeron. Esa sería la respuesta. El Señor los usó como para limitar el poder del papado, como muro de contención. Pero como dice Apocalipsis 9:5, fueron atormentados el clérigo papal. El catolicismo fue atormentado, mas no fue destruido, porque el Señor, ya por la profecía de los 1260 años, el papado iría hasta 1798, entonces los sarracenos no podían destruirlo. Esa es. Ok, gracias. No está Lucy, que es la que le toma las fotos. No sé si los hermanos deseen tomarle foto, me avisan y si no, seguimos. Entonces, el primer rey de Judá literal, ¿quién fue? Saúl. ¿Roboán? Jesús. ¿Me preguntan o me están contestando? Judá literal. Roboán. Las otras dos hermanas que contaron diferente o dijeron diferente, ¿qué piensan? No, yo digo que es Jesús. No se dice Jeroboam, ¿no? ¿No es Jeroboam? ¿O estamos hablando del mismo Roboam? No, para mí es Jeroboam. Jeroboam, vamos a devolvernos otra ya. Es que será de Israel. ¿Se acuerda aquí, Leito? Sí. Es el primer rey de Israel. Ay, sí me equivoqué. El norte, una vez se dividieron. Recuerde la pregunta, el primer rey de Judá literal, ¿quién es? Sí, Roboán, tienes toda la razón, yo confundí Judá por Israel. Sí, Roboán, claro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ese silencio quiere decir que sí? Amén. Amén. Continuamos con la siguiente pregunta entonces. Bueno, hermanas, ¿a qué se refieren las coronas en la quinta trompeta? Ese es allí en la descripción de la quinta trompeta, Apocalipsis 9:7. Dice que tenían como coronas de oro. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué simboliza? A los turbantes que cargan, o las mitras que cargan los musulmanes, ¿no? ¿Habían Sí, dicho señora. ustedes eso? Sí, señora. Sí. Señor la siga bendiciendo. Mitras se dice más son turbantes más grandes, más gordos,
largos que son para las que tienen un cargo importante. Y los turbantes son los de calle, los que ustedes y yo vemos ahí en los musulmanes. Esos. Entonces, para tu concepto, ¿es dejar solo uno o los dos? No, ambos aplican, sí, porque aquí Nuria Smith dice de ambos también. Ok, gracias. Hay bueno, hay un aporte, es importante leerlo, para tenerlo en cuenta. Del anterior, del número 66, la pregunta, la hermana Ruth Yunda Silva en YouTube nos contesta el rey Saúl. El rey Saúl, hermana Ruth, no. De la pregunta, ¿cuál es el primer rey de Judá literal? Bueno, de pronto porque la hermana no alcanzó a estar y por eso solo por amor a ella nos vamos a volver solamente esta diapositiva. Y dice que el primer rey, bueno, tendríamos que devolvernos. Esto es el primer rey de Israel literal o Efraín o las tribus del norte. Aquí era Jeroboam. Y antes de que se dividieran, ¿cuáles eran los tres reyes? Los que estudiaron esta mañana. Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón. Entonces, ellos estarían antes de dividirse. Entonces, cuando vemos que es Israel o Efraín, es cuando ya están divididos. Cuando llegamos a Judá, o le podemos poner las tribus del sur, ¿cuántas son? 2. Oh, muy bien, las 2 tribus del sur. ¿Listo? Y ahí sí vemos que es que Roboam. Aquí ya contestó, espero que la hermana Ruth le haya quedado claro que antes de que fueran divididos hubo 3 reyes, David, Saúl, David y Salomón. Se dividen y el primer rey, llamemos humanamente, que pidió el pueblo, ¿no? Porque la respuesta se contestó esta mañana que el primer rey fue Jesús. Pero cuando se dividen, el primer rey para Israel fue ¿quién? O Efraín fue Jeroboam. Y para Judá fue Roboam. Este es Judá o las tribus del sur. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Tenemos aquí que pregunta, ahora ya no Israel literal, sino Israel espiritual. ¿Cuál es el primer rey del Israel espiritual? Cuando les voy mostrando, cuando van llegando a Estados Unidos de América, ese tema se explicó y el por qué se determinó a él como el primer rey. Que nos devolvimos otra al 66-67 y el 66 era el primer rey de Judá literal. Espérate, porque debe ser que no Pues ahí corregí. se equivocó de numeración. Ah. El Israel literal, si ves, es 64. 65. De pronto fue que lo marqué mal, Leito. 65, que fue el que ya se contestó, el de los sarracenos, ¿cierto? Y ahora volvemos al 66, que es el primer, ya este ya lo contestamos, el primer rey de Judá, que es Roboam. Entonces yo creo que aquí fue donde marqué mal, porque aquí teníamos el Israel, ¿qué? Literal, ¿cierto? Míralo, Israel literal, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos la pregunta, ¿él es el Israel qué? Espiritual, marqué mal y de una vez lo vamos corrigiendo. Porque si aquí tenía el 66, 67, aquí debería tener ¿cuál? 68 y 69, ¿verdad? ¿Sí me hice entender, Leito? Sí, señora. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el primer rey de Israel espiritual? Ahí sí fue Jesús. Jeroboam. No. ¿No? Ay, Dios mío. Ese es el literal. Pues según el Cira, pues según lo que acabamos de leer, cuando el pueblo le pidió rey a Samuel y le mandó un mensaje al Señor, pues ahí hasta ahí era el Señor el rey. Sí, por eso él le dijo, tranquilo, no te han rechazado a ti, sino a mí. Sí. Pero ojo, porque esto tiene que ver, y es evidente que no quedó claro entonces, los eventos internos y los eventos externos.
Y los eventos internos y los eventos externos, ¿quién es el primero? Vayamos, ¿quién es el Israel espiritual hoy en día? Esa es la primera pregunta, Andrés. ¿Quién es el Israel espiritual? Ahí no están hablando del Israel literal. Disculpa, Alcira, que es que me va a dar acá una Pues es el úlcera pueblo de gástrica. Dios, ¿no? Lo que lo aceptan a él, los que lo aceptan a él. Tranquilo, Tony. No es por querer contestar y no poder Yo hacerlo. lo sé, pero es necesario porque ahí el Señor lo que quiere evidenciar es que no es claro y entonces para eso estamos. Amén. Sigue, hermana Pati, por favor. Disculpe. ¿Cómo, Pati? ¿Cómo me estabas diciendo? Por si es que No, a mí me da risa, es que, ay, no, como que nos tienen que repetir. no Pues importa, no, o sea, no yo hace entiendo que eso. el pueblo, el Israel espiritual hoy día es el pueblo del Señor, el que guarda su ley, el que profesa ser cristiano y que lo sigue, ¿no? Ese es el pueblo de Israel, que guarda los mandamientos del Señor y profesa seguirle. No tiene que ser el pueblo de Israel allá, como se dice, étnicamente hablando ni geográficamente hablando, sino que está en todo el mundo, porque el Señor Jesús lo describió, ¿no? Cuando vio a Neftalí, creo que fue, no, perdón, a Felipe, cuando le dijo que he aquí un verdadero israelita. ¿M? Entonces, y él no era de allí, de Israel. Entonces, en realidad, israelita no, espiritualmente no quiere decir el que nació allá en Israel o que tiene sangre israelita o que tiene apellido judío o hebreo, sino el pueblo de Dios que le sigue y que guarda sus mandamientos. Bueno, en parte, ¿qué dice Tommy antes de que me le dé una gastritis? No, hermanitas, Sí, 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 sí. No, eso debe ser Ay, difícil, claro. Imagínense. No es porque tengamos que repetir, sino por el hecho de tener que callar y no poder hablar la respuesta y ayudar, ¿sí me entienden? Bueno, el Israel espiritual es la iglesia adventista del séptimo día, punto. Desde luego, desde términos proféticos. Ahí ya cambia la situación. Sí, es verdad lo que dice la hermana Pati. El Israel espiritual es toda aquella persona que profese ser del pueblo de Dios y por lo tanto, si es creyente en la fe de Cristo, pues es descendiente de Abraham, espiritualmente hablando, lo dice allí Gálatas. Entonces, desde ese punto de vista, bien. Pero se acuerdan que en 1863 ahí empieza, hay un cambio, ¿no? Los eventos externos y eventos internos que estaba hablando la universidad. Los eventos externos es el palo de Israel y ahora viene a ser los Estados Unidos de América, ¿sí? Un nuevo Israel, por así decirlo. Y desde luego el pueblo que el Señor elige son los mileritas y el movimiento adventista del séptimo día. Y hay un momento en el cual ellos también piden rey. ¿Ven? La hermana Alcira está ubicando ahí, mire, ahí está el gráfico. Bueno, para primero, antes de entender, recuérdese que el Israel el literal eran, como decía Tommy esta mañana, los hebreos. El Israel espiritual hoy en día, desde el momento en el que el Señor le entrega la tierra gloriosa, que es Estados Unidos de América, es el pueblo que huye con el mensaje para dar el mensaje, digamos, que en la tierra de Europa les habían prohibido. Ahí sale su pueblo. Pero a la final, obvio, a la final viene siendo el pueblo adventista, pero también viene siendo ¿quién? Su pueblo. Pero ahí, ¿qué acontece? Acuérdese que nosotros estuvimos mirando quiénes eran representados los eventos externos y quiénes representaban los eventos internos. Los eventos externos representa Estados Unidos de América y los eventos internos representa la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Sí? Que es lo que viene después de 1863. Acuérdese de los eventos, pero para esto me tengo que devolver a la ficha grande, ¿se acuerda? Pero espérate un momentico. Hay un aporte en YouTube. Bueno. Bueno. Dice la hermana Ruth, había dicho que si era el presidente es Abraham Lincoln, pero después dijo no, sería John Brighton. La hermana está bien, pero luego se confundió.
Vamos a decirle, acuérdese que era un solo palo o una sola vara, y luego de esa vara, con Jeroboam y Roboam se dividen. Y aquí está lo que habíamos hablado de que simbolizaba Israel literal, Israel ¿qué? Espiritual. Y cuando se dividen, literalmente, a través de lo que mostrábamos de Jeroboam, él vendría representando un evento externo que es el que hacía la imagen. Bueno, esto es adelantarme y tenerla, porque esas preguntas están más adelante, y daría la ley dominical. Y los eventos internos, literalmente, viene siendo Judá. ¿Por qué? Porque Judá se quedó ¿con qué? Con el santuario. Recuerde que las 10 tribus del norte no se quedaron con el santuario. Las 2 tribus del sur fueron las que se quedaron con el santuario. Y en el santuario, ¿qué estaba? La presencia de Dios, llamemos, porque ahí estaba ¿qué? Los 10 mandamientos, arca. la vara de Aarón estaba. O sea, el sacerdocio lo tenía ¿quién? Judá. Y ahí estaba ¿qué? El santuario. Ahí estaba ¿qué? El plan de salvación. ¿Sí? Entonces, el evento externo es la familia, son los que se dividen, pero ellos vienen a ser una nación a la cual, como leímos, pero es que eso es adelantarme, pero no importa, él monta una imagen de la bestia y una ley dominical. Estos parámetros lo vamos a ver en eventos internos y eventos externos. Luego, ¿qué sucede? Aquí vemos, ¿sí ve? Que Judá se quedó con ¿qué? El santuario, la ley de Dios, la vara de Aarón, el maná. El pacto lo tuvo Judá y se le entregó al adventismo en 1844. Esto viene siendo ¿qué? Eventos internos, la iglesia adventista. O Entonces sea no es el que Israel, es Cira, viene entonces no siendo sería, Judá. disculpa, es Judá la iglesia adventista, Judá espiritual. Sí, señor, Judá espiritual. Y Israel espiritual sería los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, señor, pero es para recordar Eso. un poquito. Entonces ahí vendría siendo, gracias por decirme ya, y le voy a decir que acá literalmente entonces Israel viene siendo ¿quién? O Efraín, Estados Unidos de América. Representa a los presidentes de Estados Unidos de América. Y Roboán viene representando Judá, que viene representando en un evento interno como un paralelo la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, cuando yo le digo Judá, viene siendo Judá, ¿cuál? Cuando le digo el Judá espiritual, ¿cuál es? Este Judá con Roboán, ¿cuál fue? El Judá literal, ¿sí? Y el Judá espiritual, ¿cuál es? La iglesia adventista del séptimo día. Efraín o Israel literal, ¿quién era? Jeroboam. Pero en el futuro, cuando ya el pueblo llega, porque igual es dividido, le entregan la tierra, ¿representa a quién? A los Estados Unidos de América, y tiene que ver con los presidentes, al igual que acá, porque el pueblo comete un error, el mismo error que se cometió aquí antes de Saúl, pidiendo que rey. ¿Sí me hice entender ahora sí? Sí. Sí, Entonces, recuerde que cuando estamos hablando, vuelvo y repito, no importa, estamos hablando de Judá, y aquí estaba ¿quién? Abraham Lincoln y John Bacon. Así que vamos a ir a contestar las preguntas que estaban aquí. Ahora sí, el primer rey de Israel espiritual, ¿quién viene siendo? Si quiere les ayudo, ¿qué piensan ustedes? 1863, ¿están de acuerdo? sí era lo que dijo la hermana, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ujú. Ahora espere si se escribe Primer así. republicano. Se escribe así, yo no. Espérate. Sí. Sí, Sí, así. Lincoln. Exacto. Ahora sí, Tommy, qué pena. Bien, entonces la siguiente pregunta, hermanas, sería ¿en qué año inician los 5 meses de la quinta trompeta? Recuerden que entonces aquí ya es otra fase de este mundo. Ya vimos los sarracenos y ahora la pregunta nos dice acerca de los 5 meses.
¿Alguien se acuerda en qué momento inician los 5 meses? ¿En qué año? Creo que fue en 1299, Amén, hermano. 27 de julio. Amén. Dios la siga bendiciendo. 27 de julio, sí. 1299, 27 de julio de 1299. Bueno, año 1299. Año, solamente se pregunta el año, 1299. Pero si Listo. Aló, hermana ¿puedo poner el 27 de qué? de julio. La hermana Ana Milena de pronto está queriendo participar. Dios la bendiga, hermana Ana Milena. Bienvenida también al grupo. Dios la bendiga. Listo, hermanos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. El primer rey de Judá espiritual. El que había dicho la hermana, el primer presidente de la asociación. Eso. John Brighton. La ficha. Le dije, vamos a copiar esto. John Brighton. ¿Sí? Brighton. No sé cómo se pronuncia. Brighton. John Brighton. Listo, Tommy. Ahorita sí sigues tú. Bueno, el primer presidente de Estados Unidos como nación fue George Washington, pero aquí es desde el punto de vista profético, desde cuando la iglesia pide rey, asimismo hay un rey en Estados Unidos, ¿no? Como para clarificar ese pedacito. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. O sea, hermanos. Esteban, perdón, señor. que cuando la iglesia comienza a tener presidente de la asociación, entonces el presidente que hay en ese momento en Estados Unidos. Es Abraham Lincoln, así es. Ahí empieza ese punto profético. Ahí está, la hermana Alcira ha puesto ese 1863. Ahí es el primer presidente de la Iglesia Adventista, John Byington, y estaba Abraham Lincoln como primer presidente republicano. Eso es algo importante también, que antes de eso no hubo presidentes republicanos como tal, como el partido que vendía a ser el republicano. Y acá lo que se muestra también en esta ficha, que fue lo que expliqué antes, es que eso es un paralelo, en que cuando se dividen, recuerde algo, ellos se dividen y al dividirse, acuérdese que hubo una guerra ¿qué? Interna, entre hermanos. Acuérdese que la hubo. Y así en esa guerra es cuando ellos se dividen. También ellos se dividen y luego posteriormente en 1863 en Estados Unidos de América también hay una guerra interna. ¿Entre quiénes? Entre el norte y entre los estados del norte y los estados de ¿quién? Del sur. Aquí ¿quién eran las tribus del norte y las tribus de qué? Del sur. Acuérdese que todo eso está en la prédica. No en las prédicas, en lo que se explicó la vez pasada. Entonces Una aquí guerra civil. Una guerra civil, sí, Jessy. Y aquí está el paralelo. Entonces, es igual manera, tenía en ese entonces, en esa guerra Jeroboam, aquí tenemos a Abraham Lincoln, entonces es un paralelo, el primer rey. Y ese es el paralelo, Judá literal, Judá espiritual, Israel o Efraín literal y Efraín o Israel espiritual. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta siguiente. Es acerca del mismo suceso, 1299 inician esos 5 meses y la pregunta va dedicada a quién representa el ángel del abismo en la quinta trompeta. Ya vimos que es un demonio en el mundo espiritual que le da el Corán a Mahoma, pero también representa a un personaje y ese personaje es el que da inicio a esos 5 meses. Entonces es un nombre. Si alguien se acuerda quién es ese nombre de ese rey, y es la primera vez que este pueblo tiene rey, este pueblo, ¿sí? De los turcos otomanos, aquí ya empezamos a hablar de los turcos otomanos. Entonces, ¿quién es el rey precursor de los turcos otomanos? ¿Era Otman? Otman. Sí, señora. Otman se escribe
o Osman? Ambos. Ah, O-T-H-M-A-N, Othman, O-T-H-M-A-N. O también se conoce con el nombre de Osman primero. primero. O-T-H, sí, S. Y podemos colocar ahí entre paréntesis, aparte el otro nombre que es Osman. Gracias, hermanita Elcira. Osman primero. Esos son los nombres de ese señor. Ahí empieza el Imperio Otomano. Esta mañana hablaban del Imperio Otomano. El Imperio Otomano empieza en 1299 con Otman, por eso se llama Otomano. ¿Listo? Turcos musulmanes. Son musulmanes, pero estos ya no son árabes, son turcos. Por eso se le conoce como el Imperio Turco Otomano, porque son turcos en el liderazgo de Otman y son musulmanes. Ellos heredan las enseñanzas de los sarracenos. Ya ahí se empieza a formalizar lo que es el mundo musulmán. Es un sultán turco, sí. Y ahí empiezan los 5 meses. Perdón. Listo, sí, ya. Eso. No, tú estabas explicando algo, ¿no? Ok, inician los 5 meses del periodo profético de la quinta trompeta, con Otman, 1299. Gracias. Sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos reyes tuvo Judá literal una vez se dividió? 20. ¿Quién da más? ¿Están todos de acuerdo? Hermanas, hermanos, ¿qué piensan? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, pues déjenme decirles que sí. ¿Listo? Ahorita el hermano Tommy. Bueno, este ya lo contestamos. Ah, sí. Muy sencillo. ¿Quién quiere contestar? Osman. Osman, sí. Otman es el nombre final y Osman primero. Osman primero. Con una I mayúscula. Eso. Osman primero. Listo. ¿Listo? ¿Cuántos reyes tuvo Israel literal una vez se dividió? 19. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. Listo, siguiente pregunta. ¿Cuántos dioses hizo Jeroboam y qué aspecto tenía y qué representaban? Nada, hermanos. Hay un aspecto que es en Primera de Reyes 12, 32, 33, no sé si estoy bien, que es más o menos algo parecido a la fiesta de Halloween. O sea, no, mira lo que dice. ¿Cuántos dioses hizo Jeroboam? ¿Cuántos? ¿Qué Ah, aspecto ya. tenía? Ya, ¿Y qué un segundo. representaba? Bueno, entonces yo la verdad no hice refuerzo en esta última parte. Si les parece, Jessie estaba leyendo bien, pero tienes que ir a unos versículos antes, Jessie. Primera de Reyes, 12, 25. Ahí lo pueden leer, hermanos. Pero ahí no dice cuántos dioses. Bueno, uno en Betel y uno en Dan serían 2. Esos becerros, ¿qué representaban? Por eso es que ahí está toda la respuesta, porque ¿qué representaban esos becerros? Eran de oro, eran unos dioses. ¿Y ellos qué hacían? Y Sigan leyendo. Y lo que dijo dice, Jessie, ¿uno lo puso en dónde? en Dan y uno en Betel, y hizo 2, entonces uno para Dan y uno para Betel. Voy a contestar Y entonces acá. Hizo 2 dioses. Porque ¿para qué cree que hizo él esos becerros? Para que lo para fueran. adorar, ¿Y quién es el sí, único que se puede adorar? Jesús Dios. Ah, bueno, entonces, ¿qué representaban ellos? Dioses. Dios. ¿Cuántos Ujú. hizo? 2. 2. ¿Qué aspecto tenían? Un becerro. De becerros. Ujú. ¿Qué más?
¿Y qué representaban esos becerros? Bueno, supuestamente a Dios, ¿no? Querían ver un Dios presencial. Pero también esos becerros, porque yo sé que ahí no dice como el énfasis de volver a explicar la última parte, es que representa también la bestia. Sí. Representaban la bestia. Siempre vamos a tener que encontrar eso porque eso lo vamos a encontrar también en Apocalipsis. Y la imagen de la bestia, ¿no? Sí, en tribu del norte. Y el que representa el tribu del norte. Por eso hubo juicio. Okay. Sí, señora. Entonces, esa es como la respuesta para que cuando leamos, yo sé que esa parte la expliqué y no hice un jueves de refuerzo, así que sería bueno hacerlo en caso de que se requiera. Ahorita sí, hermano Tommy. Bueno, esta ya la contestamos también. ¿En qué día, mes y año atacó Otman por primera vez el Imperio Romano de Oriente? Con ese evento es que inician los 5 meses de la quinta trompeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué día, mes y año? Fecha exacta. Es una fecha profética clave. Este señor Otman ataca por primera vez al Imperio Romano de Oriente. Ya la habíamos puesto en otra pregunta. ¿Recuerdan cuando la ¿No es pregunta la que del decía? 27? Esa, 27 hermano, de muy julio bien. de 1299, Esa, que los 5 atento. meses dan 150 años, ¿sí? Sí, señor. Ahí arrancan, 27 de julio de 1299. Tener en cuenta que es la primera vez que el Imperio Turco Otomano entra a territorio de Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que es lo mismo. Muy bien, hermanos. También vamos a una pregunta que ya ustedes la contestaron y esperamos contestarla rápido. Lugar donde Jeroboam puso estas dos imágenes o dioses. Ahí dice que Penuel. Betel y Dan. Eso lo leímos en Primera de Reyes 12:29. Léelo, por favor, Jessy, un momentico mientras lo voy. Dice, el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el 29 dice, y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Siguiente pregunta. Hermanos, a ver, hermanas, ¿cuál es la diferencia entre sarracenos y otomanos? ¿Cuál es la diferencia entre sarracenos y otomanos? Ya hemos explicado, no se preocupen. Esa diferencia debe ser bien clara porque son las dos etapas de la quinta trompeta. Primero aparecen los sarracenos, después aparecen los otomanos. Entre los dos hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Pues los sarracenos fueron los nativos, ¿no? Y ¿De no dónde? existían. ¿De qué parte, de qué región? ¿De qué país? Sí. Pues estaba incluida España, el norte de África. No, esos son los territorios que, discúlpame interrumpirla, son los territorios que invadieron, pero ¿de dónde proceden ellos? ¿Originarios de dónde? Va bien, hermana Patricia. ¿De dónde son los sarracenos? ¿De dónde partieron? ¿De dónde son originarios? País que hoy en día existe aún. Muy poderoso, descendientes de Ismael. Empieza por A. Arabia. Eso, No hermana, muy mentiras. bien. Sí, señora, no lo dude. De ahí vienen. Los sarracenos vienen de Arabia. ¿Y los otomanos, hermana Patricia, dónde vienen? ¿Y los Bien. otomanos? Bueno, a ver, estoy confundida en algo. Los otomanos, no mentiras, no. Iba a decir una barrabasada. Tranquila. Sarracenos vienen de Arabia. De Son Arabia. árabes. Son árabes. ¿Y los otomanos de dónde vienen? La anterior pregunta lo vimos. Imperio Turquía. Ta otomano. Empieza por T.
Sí, sí, es Turquía. Eso, ¿ve? Ah, sí, listo. Sarracenos son árabes y los otomanos son turcos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pongo? La diferencia es, Que los sarracenos son árabes y los otomanos son turcos. El origen de los sarracenos es Arabia Saudita. Recuerden, porque allá fue que Mahoma recibió las enseñanzas falsas del Corán. Ellos se esparcen, desde luego, ellos se esparcen por todo, hasta España llegaron, pero son originarios de Arabia, su cultura es árabe. Y los otomanos son de Turquía, turcos. Eso sería. Hay un aporte en YouTube, la hermana Ruda estaba contestando también, que bueno, fueron 19 los reyes del Israel, y en la pregunta anterior también contestó que era Betel y Dan, en la pregunta 74. cuando habla de 19, ¿qué, Jessy? Los 19 de la pregunta anterior, creo que es despuesito de esa, es el Israel, 19 reyes. Eso fue lo que contestó la hermana Ruth. Bueno, listo. Gracias. Gracias, hermana Ruth. Siguiente pregunta. ¿Qué significa Dan y qué significa Betel? Betel es casa de Dios. Sí, casa de Dios. No me acuerdo, Dan. Yo tengo que Dan es juicio, pero creo que copié mal la definición de Betel porque yo tenía como definición de Betel causa de Dios. Entonces no sé si... No, Jessy, así está bien. Dan, Vale, juicio y Betel, ok. casa de Dios. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanas. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta. Ya vimos la diferencia entre sarracenos y otomanos. Unos son árabes y otros son turcos. Ahora, ¿cuál es el rasgo que comparten en común estos dos pueblos? ¿Qué comparten en común estos dos pueblos? Hermano, ¿no era la parte religiosa? Muy bien, hermana Doris. El Señor la siga bendiciendo. Su religión, las enseñanzas de Mahoma. Esa es la respuesta. Su religión, que actualmente son los musulmanes. Actualmente se les llama musulmanes, pero en esa época no se les llamaba musulmanes, se llamaban mahometanos o seguidores de Mahoma, las enseñanzas de Mahoma. Muy bien, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué otro pasaje bíblico encontramos estas palabras? Muy similares, ¿no? He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Dónde encontramos esta palabra explícitamente? ¿En qué parte? Que nos está enviando a otro pasaje bíblico. Entonces, si no saben, ubiquemos esta frase en qué parte de lo que hemos estado estudiando y tocamos hace poco ahorita. Yo tenía acá anotado de lo que quiso hacer su propio culto a su forma, Éxodo 32, 3 y 4. Entonces, dice, a ver, de la tierra de Egipto. Sí, dice eso. No sé si quieras que lo lea. Sí, Jessy, por favor. Dice, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
¿Por qué los enviamos hacia allá? Recuerde que es muy similar lo que Jeroboam está haciendo acá a lo que sucedió cuando Dios saca de Egipto a su pueblo. Moisés va a encontrarse con el Señor, se demora y entonces deciden hacer ¿qué? Un becerro, un dios, porque Moisés creían que se había ¿qué? Muerto. Entonces fíjese que esto es algo muy particular porque toda la historia, prácticamente al pasar los tiempos, volvemos ¿qué? A repetirlo y lo que significa esa imagen. Listo, Gracias. Bueno, la siguiente pregunta ya la hemos respondido, pero es para reforzar. ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y musulmán? Cuando hablamos de el Islam, ¿a qué se nos referimos? Cuando hablamos de musulmán, ¿a qué nos referimos? Que cuando hablamos del Islam, hablamos de la parte civil. Muy Y bien, el hermano. musulmán es la religión. Muy bien, hermano. Que el Señor la siga bendiciendo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, los levitas hicieron parte del sacerdocio que instituyó Jeroboam. Creo que no, Alcirita, porque él mismo designó sus propios sacerdotes sin tener en cuenta lo que Dios había dicho, si no estoy mal. Muy bien, hermana Doris. ¿En qué lugar lo podemos encontrar? No me acuerdo. Eso lo acabamos de dar y Jessy lo leyó. Primera de Reyes, 12, 12:32. 31, ¿no es? 32. 32. Ujú, y ¿Lo puedes leer? 33. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo también hablamos, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, ordenó, ¿no? Entonces los ungió, supongo. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Gracias, Jessy. Y aquí encontramos otro paralelo de la misma historia que se contó allí en Éxodo, que los de Judá también, no, ahí fueron los levitas, ¿cierto? Sí, los levitas se mantuvieron fieles y aquí volvemos a ver que este sacerdocio, ¿qué sucede? Se mantiene fiel ante el Señor. Entonces, fíjese que la historia vuelve a repetirse. Una cosita que me faltó, tenías razón tú. En sí la respuesta sí está en el 31 que dice, hizo también Jeroboam casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces ahí es donde está la respuesta. Entonces, para que no se nos olvide, ¿está en dónde? Primera de Reyes. Sí, Primera de Reyes 12:31. 12:31. Vamos a la siguiente pregunta. Esa pregunta quedó repetida la anterior, Elcira. Si quieres la podemos escribir la correcta. La que seguía no es esa, es otra. Ay, pero Esa, entonces, venga, la pasamos aquí. esa es la anterior. Ay, esa. ¿En qué día, mes y año terminan los 150 años del Imperio Otomano? ¿En qué día, mes y año terminan los 150 años del Imperio Otomano? Ya vimos que iniciaron 27 de julio de 1299. ¿En qué día, mes y año terminan esos 150 años? El 11 de agosto de 1840. Así es, hermano. El Termina. Señor la siga bendiciendo. Muy bien. 11 de agosto de 1840 y hasta ahí llega el Imperio Otomano. Así es.
Es que yo tengo una duda. Es que dice en qué año y me terminan los 150 años. Y bueno, yo tenía que era el 27 de julio de 1449, 150 años. Sí, Ahí empieza otra era que empieza ese día y ahí sí termina 1840. sí, señor. Estoy errado, no es 1840. Bueno, Patricia, nos equivocamos. Es 27 de julio de 1449, porque no, 150 años no nos dan desde 1299, ¿no? Es otra profecía. Eso es donde terminan. Pero ¿Así ahí como es qué? sí, ahí está, 27 de julio del año 1400. Ah, sí, es 1449, qué pena. Eso, muy bien. Pero muy bien. Sigamos la siguiente pregunta entonces. ¿En qué mes y en qué día instituyó Jeroboam una fiesta? Esa no fue para el 31 de octubre. Hermana Doris, ¿en qué texto bíblico lo encuentro así 31 de octubre? Me corchó. Digo que me estaba acordando. No, busquémoslo el texto bíblico. Bueno, sí, lo que la hermana Doris dice tiene razón, pero se relaciona incluso con la fiesta de las cabañas y la fiesta de Halloween, pero eso está en el texto que acabamos de leer, hermana Doris. Texto Primera de bíblico Reyes 12:32 está la respuesta. Entonces dice que Jeroboam instituyó una fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes. Entonces un mes que él inventó empezando por ahí, pero fue el 15 del mes octavo. O sea, no es el 31 de octubre, ¿no? Se relaciona con la fiesta de Halloween, con la fiesta de las cabañas, pero como tal, pues en la Biblia dice que fue el 15 del octavo día. No sé si, como eso era un invento, no sé si realmente, no, es un 15, La ¿no? palabra, o sea, por eso le digo, ¿en qué mes, en qué día instituyó Jeroboam? O sea, hay que ir a la palabra. Una 15. Y la palabra nos dice, como la está leyendo Jessie, Primera de Reyes 12:32, ¿cierto? Y eso va hasta el 33, y ahí nos dice. Búsquenlo, hermanos, y léanlo, un escrito está. Porque ahí lo que estamos es preguntando referente a Jeroboam que instituyó ese día. Que si se relaciona al 31, bueno, eso ya. Pero él instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo. Es octavo bíblico, ¿sí? Solo que decíamos que cuando uno mira ese mes octavo, el día 15, va a caer aproximadamente en la época de la celebración del Día de los Santos, 31 al 5 de noviembre, 31 de octubre al 5 de noviembre. Eso fue lo que es ya es como cae en nuestro calendario, pero como está en la palabra es 15 del mes octavo. Sí, eso hay que tenerlo claro, y por eso es que siempre cuando algo se pregunta, hermanos, tenemos que ir primero y ya luego si eso se acomoda dependiendo de, porque ustedes saben que el calendario se va moviendo, es el lunar, o sea, y más que tienen que hacer unos ajustes, bueno, todo eso. Pero en este momento la palabra nos dice, en el tiempo de Jeroboam, él instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo. Y todos sabemos qué fiesta había instituido el Señor. ¿Y él qué hace? Vamos a seguir leyendo qué dice. Él dice, mira lo que dice más adelante, y dice, conforme a la fiesta solemne que se celebraba, ¿dónde? En Judá. Entonces ahí nos muestra Satanás qué hace. Copia. Y una falsa copia de lo que Dios ¿qué? Ha instituido. Él fue el que instituyó, ¿qué fue? Las fiestas. La primera vez que se ve que piensan cambiar los tiempos y la ley es aquí, en el tiempo de Jeroboam.
Y eso es una muestra de lo que iba a acontecer en un futuro. Siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta, la 85 sería, hermana Alcira. Número 85. Aquí nos vamos a la sexta trompeta. ¿Qué representan los 4 ángeles que son desatados en la sexta trompeta? Y pueden ver en Apocalipsis 9, 13 y 14. 9, 13 al 14. El ángel número 6 suena su trompeta, dice ahí, y se desatan 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué representan esos 4 ángeles? Digamos la secuencia, ¿no? Lo que vamos llevando. Vimos ya sarracenos, luego llega el Imperio Otomano, la primera fase del Imperio Otomano con el señor Othman, que llega hasta 1449, y ahora se desatan 4 ángeles. ¿Qué representan? A ver si alguien se acuerda. Bueno, representan los 4 ángeles sabemos que representan 4 vientos, ¿no? Pero en este contexto representan 4 territorios controlados por los 4 sultanes del Imperio Otomano que son regados por el río Éufrates, que son Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. ¿Cuáles son entonces 4 ángeles? Alepo. No. ¿Quiénes? A los 4 sultanes. Sí. Recuerden que la palabra ángel se refiere A personas a también. personas también. 4 sultanes. Ellos van a controlar esos 4 territorios que mencionaste, desde luego. Pero ellos hacen referencia directamente a los 4 sultanes que están controlando la segunda fase del Imperio Otomano a partir de 1449. Listo, siguiente pregunta. ¿El número octavo está relacionado con quién? Cuando vemos el número octavo en la Biblia, en profecía, ¿a quién se le relaciona? Bueno, yo tengo, según lo que vimos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 26, que es al papado y bueno, si es con quién, es al papado. Es con qué, es otra pregunta, ¿no? Jessy, muy bien, pero dime más o menos en qué, pero no lo puse ahí, pero tú sabes en Apocalipsis qué lo encontramos, en qué Apocalipsis. Bueno, esa es la primera ley dominical. Conflicto de los siglos, capítulo 26, en Apocalipsis, ya te digo, es en el capítulo 17, versículo 5. La bestia, el octavo. Y en algo para que dejemos tarea a los hermanos también sería bueno que se leyeran cuando habla Daniel 7, ¿verdad? 7:25, sí, señora. Listo, pero sería bueno que hicieran el estudio ustedes mismos en su casa con Daniel 7. Siguiente pregunta. Gracias, Jessy. La siguiente pregunta. Ahora sí, ¿cuál es el nombre de los territorios que controlaban esos 4 sultanes del Imperio Otomano? Paola lo dijo. No sé si alguien más lo tenga ahí anotado. Esos 4 territorios que controlaban o en los cuales se localizaban estos 4 sultanes del Imperio Turco-Otomano. Son ciudades que hoy en día existen. Una de ellas es la capital de Irak. Dos son ciudades sirias y una ciudad en lo que hoy actualmente es Turquía. Mi amor, recuérdanos por favor cuáles son esos territorios. Son Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad.
¿Cómo? Bagdad, B-A-G-D-A-D. B-A-G-D-A-D. Una D falta al final. Bagdad es. Capital de Irak. Bagdad. Hermano, yo prácticamente, perdón, casi en esa no estuve. Ese Alepo representa actualmente una ciudad hoy en día, o es que así llama Sí. Alepo. Así, sí, es una ciudad de hoy en día. Todas son ciudades actuales, hermanos. De allá de Arabia, Alepo, creo que es de lo que hoy es Siria. Es Siria. Damasco es de Siria. Iconio es de Turquía y Bagdad es la capital de la actual de Irak. Desde esa época existen estas ciudades. Gracias, hermano. Siguiente pregunta. Jeroboam impone un día de oración. ¿Es igual a? Al domingo. Sí, a la ley dominical el domingo. Siguiente pregunta. Bueno, ¿en qué año inicia el cumplimiento histórico de la sexta trompeta? ¿Qué año inicia? Ya hemos dicho ese año también. Recuerden la secuencia. Sarracenos del 629 a 1299. Ahí arrancan los otomanos de 1299, 1449. Entonces, ¿en qué año iniciaría esa sexta trompeta? Perdón, ¿dijeron en qué año se inició la sexta? ¿Es en el 628? No, la sexta. La quinta, 628, pero la sexta. 1840, entonces. No. 1449, el 27 de junio. Es año 1449. Eso es todo. 1449. Sí, hermana Patti, ¿tiene alguna duda ahí? Tranquila, que si alguna cosa, pues clarificamos. Creo que sigamos con la siguiente pregunta, pero creo que esa me quedó repetida. ¿Cuántos reyes tuvo Israel literal? Vamos a la siguiente pregunta. Diga los principios fundamentales de Estados Unidos de América que son el secreto de su poder y de su prosperidad. Que a ver si me acuerdo, que es una nación libre regida por Dios, es el principal principio, digo, la redundancia, principio fundamental. Pero ¿cómo lo podemos resumir en 2 palabras según el conflicto de los siglos? Sería una nación libre. El conflicto de los siglos no nos dice, esas palabras son explícitas, porque yo copié tal como dice la hermana Helen White. Helen White dice, el secreto de su poder y de su prosperidad. La libertad está incluida en esas 2 palabritas. Recuerda que en el tema yo puse 2 cuernos, que es lo que se acuerda que dice que se levanta una nueva bestia joven y que tenía 2 cuernos y entonces cada cuerno representaba, ¿se acuerda que eso lo puse en lo que explicaba? Democracia y republicanismo, algo así. Republicanismo, muy bien, ese es Protestantismo. Muy bien. Menos mal por la pistica de los cuernos. Bueno, es que no sé si de pronto, no, vayamos al grano porque si no, después miraremos qué representaba el republicanismo. Pero ahorita, no, sigamos. Tommy, sigues. Esa está repetida. Si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, toda profecía de tiempo tiene año
y evento y personajes. Eso es lo que, digamos, la clave de saber cuándo inicia algo y cuándo termina algo. Ya vimos que el año en que inicia la sexta trompeta es 1449. Es ese año. Pero ¿cuál es el evento? ¿Qué sucede ahí para que ese año realmente empiece la sexta trompeta? Hay algo allí que sucede. ¿Alguien se acuerda qué sucede? A ver, tenemos un poquito de tiempo para que revisen sus noticas. Es bueno que hagamos ese ejercicio. Poner, por ejemplo, profecía de los 1260. ¿Qué año inicia? Tal. ¿Con qué evento? Tal. ¿Qué personajes? Tales. Eso nos ayuda mucho como a afianzar. ¿Cuándo termina? Tal año. ¿Qué evento? Tal. ¿Qué personajes? Tal. ¿Listo? Ahora entonces la sexta trompeta, el año 1449. ¿Cuál es el evento? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué personajes? Bueno, esto, un hermano pionero es el que el Señor le dice y él predice, se llamaba Josiah Leach. Y él predice el establecimiento y la caída del Imperio Turco Otomano, que duró ese tiempo desde 1449, 391 años y 15 días hasta el 1840. ¿Qué evento? Establecimiento y caída del Imperio Otomano, ¿no? Se establece el Imperio Otomano, pero ¿qué sucede? ¿Qué evento hay que nos permita decir, inició el evento, el Imperio Turco Otomano, ahí su segunda fase, la sexta trompeta? ¿Eh? Bueno, unos segunditos más y no, pues contestamos. Apocalipsis 9:15. Bueno, recuerden, evento es un suceso histórico, algo que sucede políticamente hablando, así que marca las profecías. Entonces, en la sexta trompeta, el evento es que el rey Constantino XI se somete a los otomanos, pide permiso para gobernar. El rey Constantino XI es el emperador del Imperio Bizantino, lo que queda ya los restos del Imperio Bizantino o Imperio Romano Oriente, que es lo mismo. Quedan los restos y ya el Imperio Turco Otomano, ellos sí cogen al Imperio Romano Oriente, ya lo conquistan y este rey es el primero que pide permiso para gobernar. Ya no es un emperador porque el Imperio Bizantino ya está hecho pedazos y ya está controlado por los turcos otomanos. Entonces este rey pues simplemente es un administrador que pide permiso a los turcos otomanos, a los sultanes, los 4 sultanes le pide permiso para gobernar. Ese es el evento que marca el inicio de la sexta trompeta. Le pidió permiso, le pidió, o sea, el emperador griego, Constantino XI, como su hermano murió, él es el que sigue al trono, pero entonces lo que hace él es preguntarle al sultán, yo tengo que ser el sultán turco Murad II, le pide permiso para poder suceder al trono a su hermano que murió, que era el emperador griego. Eso fue lo que pasó. Sí. ¿Cómo lo apunto? El rey, el gobernador Constantino XI le pide permiso al sultán turco para gobernar. Ese es el evento. Espérame un momentico, sí que creí que había escrito y no. Espérame un momentico. No sabía que era. Constantino XI le pide permiso al sultán turco. 2. Sultán Murad, turco Murad II. Sultán turco Murad II, así se llamaba ese sultán. ¿Así? Sí. Murad terminan de eso, segundo.
¿Listo? Listo. Bueno, no sé si deseen que sigamos con las preguntas. Quedaron más preguntas. Ustedes dirán, hermanos, o paramos acá y despedimos. Yo voy a hacer sola esta pregunta y terminamos. Último rey que tuvo el Israel literal. Esa pregunta es capciosa. Tiene como su cascarilla. Recuerde, ¿quién es el Israel literal? ¿Quién es? Jessy, literal. ¿Quién es, Roboán. ¿quién es el Israel literal? ¿Quién? Roboán. Pero ¿cuál es el último? El último. Ah, perdón. Bueno, yo pienso que es Ezequías. ¿Del Israel literal? Ah, perdón, Oseas es el del Israel literal, porque es de Jeroboam y el último fue Oseas. Oseas sería. Listo. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Y él es el número? 19. Muy bien, hermana Jessie. Entonces hemos Pero terminado. Elcirita, perdón, ¿por qué dice aquí las cascaritas? ¿Por qué? Porque la cascarita, sabes que todavía nos confundimos mucho, Doris, en que no entendemos cuál es el Israel literal, cuál es el Israel espiritual y cuál es el último rey. Entonces, para eso, Tommy iba a mostrar un cuadro de los reyes, pero es que como me faltaban y me faltan las preguntas, todavía, pues yo también tenía todo sobre los reyes, quién es el primero y el último, pero pues la idea era hasta que se hicieran todas estas preguntas. Y esto tiene que ver clave porque nos tenemos que grabar muy bien. El Israel literal tuvo ¿cuántos? 19 reyes. El último, ¿quién fue? Oseas. ¿Quién fue el primer rey? Jeroboam. Y eso es con el Israel, ¿qué? Literal, ¿cierto? Y así, para cuando yo llegue ahorita al Israel espiritual, la idea es tenerlo ya claro. Bueno, pienso Perdón, Elcira, tengo una confusión acá. Y entonces, Saúl, ¿ese no era el primero? por eso al comienzo dijimos Bueno, yo que me perdí de tanta cosa. Sí, me ya perdí de todas. Sí. me tocaría irme al cuadro donde dijimos que No, tranquila, después entonces, antes, tranquila. antes de dividirse, ¿sí? Esa parte la explicamos que antes de dividirse, obvio, habían tres. Por eso es la cascarilla acá. Porque si yo le escribo cuál es el último rey de Israel literal después de que se dividieron. Entonces, esa es la idea de llenarlo. ¿Para qué? Para que podamos como entender un poco y lo que estás haciendo es muy cierto, Doris. Hubo tres y fue Saúl, pero fue antes de que el pueblo se dividiera en dos reinos, los reinos del norte y el reino del sur. Y por eso cuando yo pregunto acá ya el Israel literal, es porque como veníamos desde arriba bajando, es para poder entender ya cuando se dividieron. Entonces, si a ustedes les parece, podemos escribir una vez se dividieron. Sí, quedaría más claro. Pero la idea ahí de llenar es la pregunta y llenar la respuesta juntos, para que cada vez en este momento en que tú preguntes, Doris, y preguntemos todos, todo lo podamos tener y grabárnoslo y tener claro, porque no es fácil. O sea, yo los entiendo, o sea, uno se enreda y dice, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el Israel? Yo siempre cuando leía, yo decía, pero ¿cuál Israel? ¿Cómo así? Pero Israel no era el comienzo, pero ¿qué sucedió acá? Eso está, y pues lo expliqué en un tema pasado y ahorita al inicio volvimos a explicar esto. Pero acá estoy preguntando una vez que se dividieron,
porque ya vamos al final de las preguntas. Listo, ¿Alguna? Alcirita. Vale, tranquila. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, hermanos, pues había muchas más preguntas. Terminamos aquí porque pues ya es tarde. Yo supongo que ustedes también ya quieren terminar, entonces por eso les pregunté. No sé si terminamos con una oración. ¿Y quién desea orar? Por favor. Dejé ese cuadro para que pudieran ver lo que hemos estado hablando. Si quieren le toman foto y vuelven y lo estudian. Los videos recuerden que están grabados, pueden volver a verlos, quedan abiertos. Bueno, ya los otros ya los editó Jessy, ¿cierto? Sí, los que no están editados igual los pueden ver. Para el martes, máximo miércoles, ya quedaríamos al día en todo en edición. Pero estos específicamente todos están editados. Bueno, hermanos, entonces no sé si la hermana Doris desea terminar con una oración, por favor. Bueno, Alcirita. Ustedes, hermanitos, los invito a que se pueda arrodillar. Entonces nos arrodillamos y vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Santo, muchas gracias porque ya se está concluyendo un día más, un santo día de reposo. Hemos podido conectarnos con el cielo, hemos podido adorarte, alabarte, conocer un poquito más de ti. Perdónanos a los que no pudimos estar hoy conectados con La Verdad os hará libres, pero gracias porque estos videos quedan, Señor, para poder nuevamente recordar y aprender. Sigue tomando este grupo, Padre Santo. No permitas que el enemigo se infiltre y que cada día nos des más de tu inteligencia, tu sabiduría, tu discernimiento. Gracias por todo lo que recibimos durante esta semana que ya se acaba, porque salimos, porque entramos, porque a pesar de situaciones que se viven en cerca de nuestros municipios, en nuestro departamento, en este país y en el mundo entero, nos hemos acostado en paz, nos hemos levantado bien, porque sentimos que tu mano poderosa y tu brazo extendido está con cada uno de nosotros, este grupo, cada hermano, cada familiar, cada persona, Señor, cada hijo tuyo, cada criatura. Queremos depositar en tus manos santas todo lo que se va a venir en esta semana, Señor. Y tenemos que salir, entrar, que siempre tu compañía esté a nuestro alrededor. Cada decisión que tengamos que tomar sea consultada contigo. Cada paso que demos, tú vayas delante de nosotros. Seguimos colocando pedidos, planes, proyectos. No queremos ir como a tientas oscuras, Señor, sino que siempre entendamos y siempre recordemos que todo debe de colocarse en tus manos sagradas. Que todo estómago en esta semana sea saciado, Señor. Nosotros, a ninguno nos ha faltado el pan diario, pero oramos por los niños, los bebés, por las mujeres que están en embarazo, las viudas, padres y madres cabeza de hogar. Oramos por los ancianitos, los abuelos, por los que están presos de la libertad, por los que están secuestrados. Oramos por todos los presidentes, grandes autoridades. Tome sus mentes y sus corazones, Señor. Oramos por aquel o aquellos que en estos momentos están desesperados, no hayan qué hacer, sin trabajo, con deudas, sin alimento. Padre, por favor, extiende tu misericordia a cada uno de tus hijos, de tus criaturas en Colombia y en todo el planeta. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor Jesucristo, porque aún sigues trabajando para cada uno de nosotros al ministrar diariamente, al escuchar nuestras voces, nuestras plegarias, nuestras súplicas y llevarlas al Padre. Gracias, Señor, porque nos amas tanto y tienes tanta paciencia con nosotros.
Gracias por tu misericordia y también por tu justicia. Todo esto te lo entregamos en tus manos santas, a ti, oh poderoso Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.